El pasado 13 de agosto estalló en el municipio de Cisco, en Córcega, un altercado entre personas de origen magrebí y nacionales de la isla, supuestamente por el hecho de que unas mujeres que se bañaban en burkini fueran fotografiadas por turistas. Este incidente ha dado la coartada que esperaban algunos ediles para promulgar un decreto municipal que prohíbe el uso del burkini en las playas. Llevar burkini puede ser engorroso, espantoso y convierte el cuerpo en un dudoso objeto de ocultación, chocante para muchos en una sociedad occidental del siglo XXI, pero no nos parece ser un símbolo religioso del extremismo islamista. Estas ordenanzas municipales se basan en la idea de que se ha vuelto insoportable para el público ver musulmanas, llevando un símbolo religioso, pero eso no es lo que piensa la mayoría de la población francesa. Dada la tensión provocada por los atentados yihadistas, es comprensible el pavor de la población y la cautela de las autoridades, pero de la precaución y las medidas antiterroristas a la intolerancia irracional hay un salto que Francia no debe dar. Si el uso del velo está prohibido en el espacio público por la ley de 2010, es porque el hecho de taparse presenta un problema de seguridad, y no en virtud de la laicidad, un principio que tampoco es suficiente para prohibir el burkini. El Ayuntamiento de Cannes ha prohibido el burkini en sus playas y goza del apoyo del Tribunal de Niza, que considera que en el contexto actual en Francia puede crear o exacerbar las sanciones. Según el alcalde de Cannes, se trata de prohibir las prendas ostentosas que hacen referencia a una adhesión a movimientos terroristas que nos declaran la guerra. En semejante contexto, Manuel Valls ha brindado su apoyo a los alcaldes que han querido evitar altercados. El bañador islámico no es compatible con los valores de Francia y de la República. Hay que evitar que las playas, como todo espacio público, sean el escenario de reivindicaciones religiosas, apunta el primer ministro. El burkini representa un proyecto antisocial fundado en el sometimiento de la mujer, aunque la reglamentación general sobre la forma de vestir no puede ser la solución, señala. El Consejo de Estado, máxima instancia judicial de Francia, ha anulado la prohibición del burkini en un municipio francés, Villeneuve-Loubet. Aunque esta resolución solo se refiere a esta ciudad, esta resolución ha sentado doctrina. En España no existe un reglamento con respecto al uso de este traje de baño, por lo que las mujeres pueden bañarse con él sin ser multadas, mientras que en Francia ya han sido sancionadas más de 30 mujeres. Así pues, la prohibición del burkini, cuyas ventas han aumentado en un 40% en 2016, ha desatado el debate en países como Francia, Turquía y Bélgica. Sin embargo, para nosotros, este debate forma parte de otro más amplio y más antiguo debate como la segunda religión de Francia dentro de la República Laica, donde el número de musulmanes se evalúa a 4 o 5 millones. Y un burkini, al fin y al cabo, es solo eso, un incómodo pero simple bañador como cualquier otro. Los signos religiosos están prohibidos en escuelas y en el funcionariado de una Francia laica, pero en nombre de la igualdad, la fraternidad y la libertad, no transformemos las playas en un campo de batalla ideológico. Dicho sea de paso, el hábito no hace al monje.